Bueno, bienvenidos a este video realizado para la Cátedra 1 de Inmunología, donde vamos a ver una introducción a la inmunoterapia en oncología. Entonces, el objetivo principal de este video es mostrarles a ustedes cómo el conocimiento de los componentes del sistema inmune y conocer cómo funciona este sistema inmune puede servir como base para el desarrollo de estrategias terapéuticas de gran impacto clínico como es la inmunoterapia contra el cáncer. La inmunoterapia en oncología justamente se basa en esto que dice acá, en manipular, en explotar el sistema inmune del paciente para que sean los propios componentes del sistema inmune del paciente los que vayan a atacar a las células tumorales e intentar eliminarlas. Ejemplos de inmunoterapia hay muchísimos, nosotros simplemente vamos a ver dos ejemplos que se basan en la activación de los linfocitos T, es decir, inmunoterapias que tienen como fundamento el potenciar o el inducir la activación de los linfocitos T. Vamos a ver principalmente este primero que vemos acá, el bloqueo de checkpoints inmunológicos. Vamos a ver qué son estos checkpoints inmunológicos y vamos a ver también muy brevemente un ejemplo de un tipo de anticuerpos biespecíficos, que son estos BiTEs, que son anticuerpos biespecíficos activadores de linfocitos T. Entonces, para comenzar a entender cómo funcionan estas inmunoterapias que se basan en la activación de los linfocitos T, tenemos que recordar muy brevemente cuáles son los pasos necesarios para que se active una respuesta T específica contra un antígeno de forma eficiente. En este caso sería el ejemplo de un antígeno tumoral. Acá lo que pueden ver son los distintos pasos que tienen que suceder para que se active de forma eficiente un linfocito T específico contra un antígeno, en este caso un antígeno tumoral, pero son los mismos pasos que ustedes vieron en la cursada necesarios para que se active un linfocito T contra cualquier antígeno. En primer lugar, lo que tiene que haber es liberación de antígenos. Tiene que haber antígenos, estos tienen que ser liberados para que puedan ser captados por células dendríticas, células presentadoras de antígenos, pero en particular células dendríticas, porque como ustedes saben son las únicas capaces de activar a linfocitos T naive. Estas células dendríticas tienen que captar al antígeno en un contexto inmunogénico o inflamatorio, es decir, un contexto donde haya señales que le indiquen a esta célula dendrítica que tiene que activar un linfocito T en un perfil efector y no en un perfil tolerogénico o regulatorio, ¿sí? Estas señales son las que, como ustedes saben, van a inducir la maduración de la célula dendrítica y en este caso podrían ser, por ejemplo, DAMs, es decir, señales de daño que haya en el tejido que sean liberadas como consecuencia de muerte celular, o también la maduración de las células dendríticas también podría ser inducida por la presencia de citoquinas proinflamatorias, en el caso de que hubiera un infiltrado de células inmunes con un perfil inflamatorio. Entonces, cuando las células dendríticas adquieran la maduración correcta, estas células dendríticas, como saben, van a empezar a expresar CSR7. Esto va a colaborar con que las células dendríticas lleguen a los órganos linfáticos secundarios y allí se ubiquen en las zonas particulares donde están los linfocitos T. Además, la maduración de las células dendríticas, como ustedes saben, implica que las células dendríticas comiencen a expresar altos niveles de moléculas coestimulatorias, C80 y 86, que son la segunda señal necesaria para que los linfocitos T se activen en los órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? La primera señal sería el reconocimiento antigénico, la segunda señal sería la expresión de estas moléculas coestimulatorias. Los linfocitos T, una vez que reciban entonces señal 1 y señal 2, se van a activar, se van a expandir clonalmente y se van a diferenciar a perfiles efectores. Luego estos linfocitos T tienen que volver a circulación y desde circulación volver al tejido periférico, en este caso el tejido donde se encuentre el tumor, donde allí nuevamente deberán recibir la señal 1, deberán volver a ver a su antígeno específico para reconocer así esa célula y poder ejercer, en el caso de los linfocitos T citotóxicos, la citotoxicidad de la célula tumoral. Cada uno de estos pasos de la activación de los linfocitos T va a estar controlado y regulado por distintos factores. Algunos de ellos van a contribuir de manera positiva a la activación y otros de manera negativa van a inhibir la activación de los linfocitos T. Y acá se resaltan en estos círculos rojos los dos puntos de control de la activación T más importantes, los dos checkpoints inmunológicos más importantes, que son CTLA4 y PD1. CTLA4 y PD1 se van a expresar en la membrana de los linfocitos T en determinados momentos, ¿sí? No todo el tiempo. Y estas moléculas, al interactuar con sus ligandos, lo que van a hacer es inhibir la activación de los linfocitos T, tanto a nivel de órgano linfático secundario como a nivel de tejido periférico. En un contexto tumoral, muchas veces los tumores lo que hacen es explotar distintos mecanismos inhibitorios, distintos factores inhibitorios de forma de evadir la respuesta inmune.
Algunos ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, algunos tumores tienen un microambiente antiinflamatorio poco inmunogénico, lo que hace que sea difícil la maduración de las células dendríticas y por ende la correcta activación de los linfocitos T. Por otro lado, hay tumores, por ejemplo, que expresan altos niveles de ligandos de checkpoints inmunológicos, como son los ligandos de PD-1, y esto lo que hace es que, aun si hubiera linfocitos T que pudieran reconocer esas células tumorales, ese ligando inhibitorio lo que va a hacer es inhibir la función efectora de los linfocitos T. Conocer estos factores que regulan positiva y negativamente los distintos pasos de la activación de los linfocitos T fue lo que sirvió y lo que sigue sirviendo como base para el desarrollo de esta inmunoterapia contra el cáncer, que justamente lo que va a hacer es utilizar como targets distintos factores de regulación para poder inducir la activación de los linfocitos T a distintos niveles. Lo interesante de este tipo de terapias, como dice acá, es que para eliminar a las células tumorales, el target de estas terapias no son las propias células tumorales, sino que es el sistema inmune del paciente. Existen, como ya mencioné, múltiples ejemplos de inmunoterapia contra el cáncer. Nosotros nos vamos a dedicar en las próximas diapositivas hablar de la inmunoterapia contra el cáncer, que se basa en la inhibición de los checkpoints inmunológicos CTLA4 y PD1, ¿sí? O el eje PD1, PD1 ligando. Y acá les muestro a los dos investigadores que fueron los que pudieron demostrar por primera vez que el bloqueo de CTLA4 y PD1 podrían servir como estrategia terapéutica contra el cáncer. Son el doctor Allison y el doctor Honjo, que en el 2018 recibieron el premio Nobel justamente por estos hallazgos. Entonces vamos a comenzar a hablar de estos puntos de control de la activación de los linfocitos T un poquito más en detalle. Acá se muestran distintos puntos de control, ¿sí? Estos serían los checkpoints inmunológicos, los que regulan negativamente la activación de los linfocitos T, y acá hay algunas moléculas que regulan de manera positiva. Y acá estarían los ligandos que se expresan en las células presentadoras de antígeno. El balance de estas señales negativas y positivas son las que van a determinar que el linfocito T se puede activar y pueda ejercer su función efectora. Y estos puntos de control controlan a la activación de los linfocitos T tanto en la fase de activación, esto sería en el órgano linfático secundario, como en la fase efectora, es decir, cuando el linfocito T vuelve a ver a su célula target en el tejido periférico. Vamos a comenzar hablando de CTLA4, uno de los principales y primeros puntos de control de la activación de los linfocitos T. CTLA4 es una molécula que, como ustedes ya vieron en la cursada, se expresa en los linfocitos T luego de la activación, ¿sí? Los linfocitos T naive, que es lo que figura acá, no expresan CTLA4 en su membrana, ¿sí? Pero sí lo expresan en vesículas intracitoplasmáticas. Una vez que el linfocito T recibe señal 1 y señal 2, recién ahí CTLA4 se va a empezar a expresar en la membrana de forma estable, y CTLA4, como ustedes saben, tiene una alta homología con CD28, ¿sí? Y esa homología, tanto en secuencia como en estructura, hace que compartan los ligandos, ¿sí? Entonces CTLA4 comparte ligandos con CD28, es decir que CTLA4 une 80 y 86, pero lo hace con mayor afinidad que CD28. ¿Cómo es que CTLA4 inhibe la activación de los linfocitos T? Por un lado, CTLA4 cuando une a su ligando CD80-86 recluta fosfatasas al sitio de la sinapsis inmunológica, y esto inhibe directamente la transducción de señal a través del TCR y CD28. Por otro lado, CTLA4, como dijimos, tiene mayor afinidad por CD80-86 que CD28, y de esa forma compite por los ligandos con CD28, disminuyendo la cantidad de señales activadoras que recibe el linfocito T. Por otro lado, CTLA4 también puede inhibir de manera indirecta la activación de otros linfocitos T actuando a través de las células presentadoras de antígeno. CTLA4, al unir 80-86 sobre la CPA, induce la expresión de esta enzima ácido, que ustedes ya la vieron, que lo que va a hacer es clivar el triptofano y sacar el triptofano o disminuir las concentraciones de triptofano del medio, y este aminoácido, como vieron, es esencial para la proliferación de los linfocitos T. Por otro lado, CTLA4, al unir a 80-86 sobre la CPA, puede, a través de este mecanismo de transendocitosis, quitarse de 80 y 86 de la membrana en la CPA, de esa forma disminuyendo los niveles de moléculas coestimulatorias sobre las células presentadoras de antígeno. Así como dijimos que los linfocitos T no expresan de forma constitutiva a CTLA4, sino que lo hacen luego de su activación, los T reguladores naturales sí expresan de forma constitutiva a CTLA4. De esta forma, los linfocitos T reguladores también
a través de CTLA4 lo que van a hacer es, sobre la sola presentora de antígeno, disminuir los niveles de C80-86, aumentar la expresión de áido y aumentar también la secreción de citoquinas antiinflamatorias por parte de las Treg. Todo esto va a hacer, en última instancia, que se inhiba la activación de otros linfocitos T. Bueno, conociendo entonces las funciones de CTLA4, queda claro que CTLA4 es un punto de control clave en la activación de los linfocitos T, y de hecho esto se demuestra muy claramente en el modelo murino deficiente para CTLA4, donde estos ratones muestran un fenotipo fatal con una proliferación descontrolada de linfocitos T, generando fallas multiorgánicas a nivel de distintos tejidos. En humanos no existe la deficiencia absoluta de CTLA4, pero existen reportes que muestran que ciertos polimorfismos de CTLA4 que se asocian con una menor funcionalidad en esta molécula se asocian con enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué pasa si bloqueamos CTLA4 en un contexto tumoral? Esa fue la pregunta que se hizo el grupo del Dr. Allison, y en el año 1996 publicaron este trabajo donde mostraron que en un modelo murino de cáncer de colon, al bloquear CTLA4 se generó una fuerte respuesta T antitumoral con regresión del tumor. Luego esto se fue probando en distintos modelos murinos con distintos tumores, y donde ya a nivel preclínico se pudo ver una gran heterogeneidad en la respuesta, y donde aquellos tumores más antigénicos eran los que mejor respondían a este tipo de terapia. A partir de este trabajo se empezaron a desarrollar anticuerpos bloqueantes de CTLA4, y en el año 2000 empezaron los primeros ensayos clínicos en pacientes con cáncer avanzado, y en el año 2011 la FDA aprobó el ipilimumab, que es el primer anticuerpo inhibidor de un checkpoint inmunológico aprobado para inmunoterapia, en este caso en pacientes con melanoma avanzado metastásico. Hoy en día el ipilimumab se aprobó para otros tipos de tumores, tanto para ser administrado como monoterapia o en combinación con otras terapias, y una de las principales limitaciones que tiene el uso o que se está viendo con este tipo de anticuerpo es, por un lado, que existe bastante heterogeneidad, lo mismo que se vio a nivel preclínico en la respuesta a este tratamiento. No todos los tumores responden de forma eficiente a este tipo de terapia, generalmente son tumores agresivos y bastante antigénicos, y por otro lado los efectos adversos que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué se ve empíricamente? ¿Qué es lo que pasa a nivel biológico cuando bloqueamos CTLA4 en el contexto tumoral? Se ve que los anticuerpos anti-CTLA4 inducen una regresión tumoral mediante distintos mecanismos, pero todos ellos tienen en común que depende de la presencia de linfocitos T, es decir, que CTLA4, los anticuerpos anti-CTLA4 actúan a nivel de linfocitos T. Lo que se vio es que luego del bloqueo de CTLA4 hay una fuerte expansión de linfocitos T contra antígenos tumorales, y de hecho, como dije recién, la efectividad de este tipo de terapia suele asociarse con la presencia de neoantígenos o antígenos tumorales. Por otro lado, en relación a el efecto que tienen estos anticuerpos sobre los linfocitos T reguladores, en modelos murinos se pudo ver que estos anticuerpos inducen depresión intratumoral de linfocitos T reguladores, pero esto todavía no está claro en humanos. Lo que sí se sabe en modelos murinos es que el bloqueo de CTLA4, tanto en los T convencionales como en los reguladores, genera un efecto sinérgico. ¿Sí? Esto quiere decir que esto sugiere que estos anticuerpos estarían actuando en las dos poblaciones simultáneamente. Y de hecho, el beneficio de este tipo de terapia se asocia con un aumento en el ratio de linfocitos T convencionales o efectores y reguladores en el sitio del tumor. Vamos a hablar ahora del otro punto de control clave en la activación de los linfocitos T, PD1. PD1 también se empieza a expresar en la membrana de los linfocitos T luego de la activación, sin embargo su expresión es más tardía que lo que ocurre con CTLA4. PD1 no se encuentra en vesículas intracitoplasmáticas como sucedía con CTLA4, sino que para la expresión en membrana de PD1 se requiere la síntesis de novo de la proteína. Los ligandos de PD1 son PDL1 y PDL2. El ligando 2 tiene un patrón de expresión más restringido, mientras que el ligando 1 se expresa tanto en células hematopoyéticas como no hematopoyéticas en respuesta a interferón gamma, y además se expresa de forma constitutiva en algunos tejidos. Durante la activación del linfocito T en los trombos linfáticos secundarios, hay trabajos que muestran que la interacción de PD1 con sus ligandos podría modular la magnitud de la respuesta inicial. Sin embargo, el rol de regulador más importante de PD1 está dado a nivel de tejido periférico.
ahí la interacción de PD1 con sus ligandos lo que va a hacer es regular la respuesta efectora, ¿sí? Va a limitar el daño del tejido y participa de esta forma en la homeostasis de este tejido. El linfocito T efector entonces expresa PD1 pero en niveles bajos. Una vez que el antígeno se elimina, es decir, se resuelve, por ejemplo en el caso de una infección se resuelve el proceso infeccioso, los linfocitos T dejan de expresar PD1, los linfocitos T de memoria no expresarían PD1, sin embargo en situaciones donde hay persistencia del antígeno, como podría ser una infección crónica o una situación de cáncer, en ese caso los linfocitos T mantienen alta la expresión de PD1 y además aumentan los niveles de la expresión de PD1. Esta alta expresión de PD1 se correlaciona con un fenotipo que se conoce como exhaustos de linfocitos T, que correlaciona con una falta de funcionalidad en estos linfocitos. La interacción de PD1 con su ligando lo que hace a nivel intracelular es recluta fosfatasas también al sitio de las sinapsis inmunológicas y de esta forma inhibe fuertemente la activación a través del TCR. La importancia de PD1 como punto de control de la activación de los linfocitos T también quedó evidenciado en los modelos murinos, donde se vio que la deficiencia absoluta de PD1 en estos ratoncitos también se asociaba con patologías de naturaleza autoinmunes. Sin embargo, el fenotipo que se observa en los ratones knockout para PD1 es mucho más leve que el fenotipo que se observaba para los modelos knockout para CTLA4, sugiriendo que el punto de control de PD1 es un punto de control bastante más fino que lo que ocurre con CTLA4. En humanos también se reportaron asociaciones entre polimorfismo del gen de PD1 y menor funcionalidad de esta proteína con una aumentada susceptibilidad a enfermedades autoinmunes. Y por otro lado, para el caso del eje PD1, PD1 ligando, lo que se vio es que los ligandos de PD1 suelen estar aumentados en distintos tipos de tumores, y que muchas veces la expresión de estos ligandos se asocia con un mal pronóstico. ¿Qué es lo que sucede si bloqueamos a PD1 o el eje de PD1, mejor dicho, en un contexto tumoral? Eso fue lo que se preguntó el grupo del doctor Honjo y en el año 2012 ellos publicaron un trabajo donde pudieron demostrar que el bloqueo de esta vía en un modelo murino indució una fuerte respuesta T antitumoral y una regresión del tumor, proponiéndolo como estrategia terapéutica contra el cáncer. En el año 2006 comenzó a evaluarse en humanos, en pacientes con cáncer, este anticuerpo humanizado anti-PD1 nivolumab, y en el año 2014 se aprobaron dos anticuerpos anti-PD1, el nivolumab y el pembrolizumab, para pacientes con melanoma. Hoy en día la aprobación de estos anticuerpos se extendió a otros tipos de tumores y se utiliza tanto solo como en combinación con otros agentes terapéuticos. ¿Qué es lo que sucede si bloqueamos PD1 y su eje en el contexto tumoral? ¿Qué sabemos en base a lo que se observó en pacientes y también en los modelos murinos? Bueno, lo que se sabe es que el bloqueo del eje de PD1 estimula la expansión, la proliferación de los linfocitos T, la producción de citoquinas y la citotoxicidad de las células tumorales. Lo que se vio también es que en el sitio del tumor aumenta la presencia de linfocitos T efectores y que son estos los que median la citotoxicidad de las células tumorales. Por otro lado, también se vio que una expresión aumentada del ligando de PD1 en los tumores se asocia con una mejor respuesta a este tipo de terapias, así como también la existencia de la presencia de linfocitos TCD8 en el sitio tumoral. Todo esto, tanto la presencia de linfocitos TCD8 como la expresión de PDL1 en el tumor, se asocia con una mejor respuesta a este tratamiento. Resumiendo un poquito entonces lo que vimos hasta ahora, el bloqueo de CTLA4 parecería que cumple un rol más importante en la etapa inicial de la activación de los linfocitos T. El bloqueo de CTLA4 permitiría entonces una activación exacerbada de linfocitos T a nivel del órgano linfático secundario, mientras que el bloqueo de PD1 y sus ligandos lo que estaría favoreciendo es la activación de linfocitos T efectores en el sitio del tumor. Sin embargo, también hay trabajos que muestran que el bloqueo de PD1 y sus ligandos también favorecerían una activación de linfocitos T a nivel de órganos linfáticos drenantes del sitio del tumor, y por otro lado, por el rol que sabemos que tiene CTLA4 en los linfocitos T reguladores, el bloqueo de CTLA4 también podría tener un rol muy importante en la inhibición de linfocitos T reguladores en el sitio del tumor. Ahora bien, ustedes se podrían estar preguntando qué pasa con los efectos adversos de este tipo de terapias. Si ustedes estuvieron prestando atención hasta este momento,
La activación de los linfocitos T, que sucede tanto con el bloqueo de CTLA4 como de PD1, no es una activación de linfocitos T específicos para el tumor, ¿sí? También se pueden estar activando al mismo tiempo linfocitos T específicos para autoantígenos. Y eso es lo que sucede, eso se ve como efecto adverso de ambas estrategias terapéuticas, tanto el bloqueo de CTLA4 como PD1. Sin embargo, y consistente con el fenotipo que se vio en los modelos murinos, el bloqueo de CTLA4 pareciera que tiene efectos adversos autoinmunes más severos que lo que sucede con el bloqueo de PD1. Vamos a ver ahora otra estrategia terapéutica que se está utilizando en la terapia contra el cáncer, que es bastante diferente a lo que vimos hasta ahora, pero que tiene en común que también se basa en la activación de los linfocitos T. Estos son los anticuerpos biespecíficos activadores de linfocitos T. Los BiTEs son un tipo particular de anticuerpos biespecíficos. Los anticuerpos biespecíficos son anticuerpos modificados que pueden unir dos epitopes antigénicos diferentes. Acá está la estructura en particular del BiTE. El BiTE lo que tiene es que siempre tiene un fragmento variable que reconoce a la molécula CD3 expresada en los linfocitos T, que forma parte del TCR, y otra parte variable que va a reconocer al antígeno tumoral. De esta forma, el BiTE, la molécula de BiTE, lo que va a hacer es acercar a la célula tumoral, que está siendo reconocida por este fragmento, con el linfocito T, que está siendo reconocida por este otro fragmento, y lo que va a hacer este BiTE al mismo tiempo es activar a los linfocitos T, promueve su expansión, promueve su activación e induce la citotoxicidad sobre la célula tumoral. Acá, como de ejemplo, les muestro diferentes BiTEs que están siendo desarrollados y estudiados. Los BiTEs serían los de acá arriba, que son los que siempre unen a la molécula CD3 y que por otro lado unen a distintos epitopes antigénicos expresados en distintas células tumorales. También se están desarrollando anticuerpos biespecíficos que en este caso no unen CD3 sino CD16 con el objetivo de inducir la activación de las células NK contra distintos antígenos tumorales. Acá mostramos el ejemplo particular de un BiTE que se llama blinatumomab. Es un BiTE que está aprobado para su uso en pacientes con un tipo particular de leucemia B. Este BiTE tiene una porción variable que reconoce a la molécula CD19 y otra que reconoce, por supuesto, a la molécula CD3. CD19 se expresa en los linfocitos B normales, pero también en los linfocitos B malignos, y de esa forma el BiTE lo que promueve es la interacción entre los linfocitos T y la célula tumoral, induce la expansión y proliferación de los linfocitos T e induce la citotoxicidad de las células tumorales mediada por los linfocitos T. Una característica que tienen los BiTE, que tienen esta estructura como el que acabamos de ver, que está conformado por dos porciones variables, es la corta vida media que tienen in vivo. Estas moléculas in vivo tienen una vida media de aproximadamente 2 horas, entonces por eso se están desarrollando distintas estrategias con el fin de aumentar la vida media de esta molécula. Y una estrategia que se está utilizando es acoplar a estos BiTEs al dominio Fc constante de los anticuerpos IgG. ¿Y por qué se hace esto? Como nosotros vimos en la cursada, los anticuerpos IgG tienen una mayor vida media que el resto de los anticuerpos en nuestro organismo, y eso es por la existencia de este receptor Fc neonatal que se expresa en la membrana de las células endoteliales y que al unir a la porción constante de la inmunoglobulina IgG, lo que va a hacer es impedir que esta inmunoglobulina se vaya al compartimento degradativo y de esta forma aumenta la vida media del anticuerpo. Entonces, a estos BiTEs se le está acoplando la porción constante del anticuerpo IgG de manera modificada para que no se una a otros receptores Fc gamma, pero sí se una al receptor Fc neonatal y de esta forma aumentar su vida media. Llegamos al final de este video donde vimos unos pocos ejemplos de estrategias de inmunoterapia en oncología. Hay muchísimos otros ejemplos de inmunoterapia en oncología, algunos de ellos en estudio, en desarrollo y muchos de ellos que ya se están utilizando en pacientes que ya están aprobados para su uso en pacientes con cáncer. Para el caso particular de los inhibidores de checkpoints inmunológicos quedan todavía una serie de desafíos que sería importante resolverlos en un futuro para que este tipo de terapias se puedan aplicar en un grupo mayor de pacientes y de forma segura. Así que quedará para ustedes como tarea en el futuro seguir estudiando estos puntos de control de la activación de los linfocitos T para poder así explotar mecanismos inmunes complementarios que puedan potenciar la eficiencia de este tipo de tratamientos. Acá termina el video, muchas gracias por su atención.